Amables oyentes, muy bienvenidos. Quienes nos están viendo por la televisión también, muy bienvenidos. Queremos agradecer que ha estado con nosotros 12 semanas. Y hemos llegado al final, la 13ª semana, terminando este estudio de cumplir esa misión que Dios empezó en el cielo, nos ha encomendado aquí en la tierra. ¿Cómo terminamos? ¿De qué vamos a hablar? Al final, del final de todo. Todo se acaba. El fin de la misión. Va a ser interesante repasar estos conceptos y yo los invito para que usted, si tiene acceso a un estudio más profundo de los temas, de estos temas que nosotros por el espacio lo hacemos corto, lo haga porque es muy hermoso, emocionante ver que el conflicto se termine. Bienvenidos y bienvenido, Pastor. Gracias, Raúl. Pastor Luis Jerez nos ha acompañado durante todo este trimestre. Sí, gracias por vernos, escucharnos. Para nosotros es un agrado también tener la oportunidad de comentar la palabra de Dios y sobre todo en este caso esta última lección, que es una lección que nos habla del tiempo del fin, cómo va a terminar la misión de Dios, qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar con la iglesia, cuál es el mensaje que identifica el último mensaje de salvación para el mundo. Es por eso que en estos poquitos minutos vamos a tratar de ahondar en ese punto y esperamos que Dios nos bendiga también con su espíritu para poder comentar esto. Y cuando hablamos del fin de las cosas, lógicamente Apocalipsis es un libro que habla del fin de la problemática. Como Génesis, ¿no es cierto?, a veces lo asociado habla del comienzo, Apocalipsis habla del final. Pero claro, tiene algunos textos que son extraordinariamente hermosos. Por ejemplo, el primero dice, la revelación de Jesucristo. De allí nace esta revelación. Sí. Y luego que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Otro detalle muy importante, mostrar lo que va a suceder pronto. No estamos a ciegas. Lo otro, la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual da testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y el texto que es conocido, que es la primera bienaventuranza de las 7 que aparece en Apocalipsis, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Claro, efectivamente, en esta lección estamos hablando del tiempo del fin y el libro de Apocalipsis tiene una parte del libro, más o menos del centro del libro, ya empieza a hablar de las profecías finales de la historia del mundo, aunque también en los primeros capítulos también habla de cosas relacionadas a lo que va a suceder en el futuro, porque en el futuro que Dios revela a Juan a través de Jesucristo, a través del ángel, tiene un propósito: advertir a la iglesia de todos los tiempos de las cosas que van a pasar en la historia hasta el final del tiempo. Y como decía Raúl, hay un conflicto que va a terminar. Hay un mundo en el cual nosotros vivimos que también, según Pedro, capítulo 3 de su segunda epístola, el mundo será destruido por el fuego de Dios. Se va a acabar la historia aquí de la tierra, pero antes que eso suceda, va a haber una gran campaña de evangelismo a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia remanente, en un gran conflicto final. Allí realmente se va a necesitar mucha fidelidad, mucha fe para mantenerse de parte de lo correcto, y ese va a ser el último evangelismo. O sea, viene un evangelismo superior al que hubo en los días apostólicos, pensemos en eso.
Si el comienzo con Jesucristo y los apóstoles fue grande, el comienzo de la iglesia, en los días finales va a haber un evangelismo superior, con mucho más poder y milagros y manifestaciones divinas para que el mundo pueda oír el último mensaje de advertencia y se vuelvan a Dios. No debemos olvidarnos que junto con este libro tan maravilloso, Satanás también ha colocado trampas y manifestaciones para perder a quienes no están debidamente, voy a decir así, cimentados o bien plantados en la verdad. Porque tú sabes que Juan dice, el capítulo 4 en adelante, que este evangelio se lo entrega a las iglesias. Y aquí hay algo bien interesante, el concepto de misión, porque parte con una iglesia y termina con una séptima iglesia y no hay una octava iglesia. Y alguien dirá, qué extraño. No, pero es que tiene su razón de ser. Sí, siete iglesias. 7 iglesias, y resulta que cuando uno mira la historia, las 6 iglesias ya están cumplidas. Sí. Por lo tanto, ya te da una advertencia Apocalipsis que si esa iglesia séptima está cumpliendo, significa que el tiempo está por terminar y los mensajes que están escritos allí van a ser los que se van a cumplir con toda la gente, ¿te fijas? Claro, estamos viviendo en un tiempo donde la cantidad de denominaciones y de iglesias es una cantidad bastante alta. Casi no podemos decir cuántas son. Hasta hace unos años atrás había más de 5.000 a 6.000, pero ahora son muchas más. Sin embargo, todos aseveran tener un mensaje para el mundo, para las personas. Sin embargo, Apocalipsis nos dice que en los días finales va a haber un solo mensaje que va a ser el mensaje válido, porque también habla en un contexto de Babilonia, donde hay muchos que enseñan, y Babilonia también significa confusión religiosa. Y aquí estamos nosotros hablando de ese mensaje que va a ser predicado en el tiempo del fin. ¿Cuándo empezó el tiempo del fin? Para que nosotros nos ubiquemos, según las profecías de Daniel y Apocalipsis en conjunto, el tiempo del fin comenzó aproximadamente en el año 1798, según una profecía de la herida de muerte de la bestia que gobernó por 1260 años. Y después de 1844 empieza el juicio y podemos decir que estamos ya viviendo el tiempo del fin. Sí. Y ya debemos pensar cuál será el mensaje que tenemos que darle a la gente. Fíjate que ahora y en la antigüedad se han producido algunos eventos que marcan hitos en relación a esta fecha que tú mencionas y también a la venida del Señor. Y han sido fechas equívocas. Sí. Y eso hay que tener cuidado porque la Biblia es clara en decir cuándo y las características que tendrá su venida. Porque eso es muy importante. Porque dice que Satanás se vestirá como ángel de luz y aparecerá, ¿no es cierto? Yo soy el Rey, yo soy el Dios, yo soy el Jesucristo, hará milagros ostentosos. Entonces, hay que tener cuidado porque si alguien no está cimentado en la palabra de Dios, cree. Imagínate que tú tengas y llegas a tu hijo enfermo y ahí el Señor lo sana. Claro. Y se va a ver eso. Entonces, ¿qué le quita a esa gente para decirle que no es Jesús? Sí, y no solamente que Jesús venga, sino que se están haciendo muchos tipos de milagros y hay una confusión de muchas personas porque muchos dicen, ¿para qué voy a aceptar una predicación de la Biblia cuando tantos hablan de la Biblia? ¿A quién le voy a creer? Y todos tienen algunas doctrinas particulares. Claro. Entonces, el mundo está confundido. Incluso muchos están hasta pensando de que con prejuicio no debemos integrarnos a ninguna iglesia en consecuencia de todo lo que está pasando con el mundo religioso. Pero en Apocalipsis hay una iglesia, un mensaje y características de una iglesia. Qué interesante descubrirla. O sea, no es cualquier iglesia, tiene sus características. Sí. Y de eso vamos a seguir conversando, ¿verdad? Así es.
Pensando en lo que decíamos, mira, hay errores que hoy día se están cometiendo muy fuertes en algunos lugares y mucha gente está siguiendo el llamado Evangelio de la Prosperidad. Tú te pones con algo y Dios te devuelve. Es peligroso porque uno tiene que ser desinteresado con Dios en razón a la bendición que Él le otorga. Pero no doy para recibir, sino doy porque lo amo, que son conceptos diferentes. Y algunas religiones están tras eso. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis en relación a esta venida? Y yo creo que el Apocalipsis 14 es un evangelio que tiene un mensaje maravilloso. En realidad son 3 mensajes o 3 ángeles que hablan de un mensaje que se llama el mensaje de los 3 ángeles. Quizás leo el primero. Dice: en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué decía a gran voz? Temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ya. Este es el primer mensaje. ¿Qué te dice a ti de este mensaje? Es un mensaje para el tiempo de ahora. Bueno, aquí nos está mostrando el libro de Apocalipsis que Dios se compromete a que el evangelio eterno que nunca ha cambiado, el evangelio que dejó Jesucristo, el evangelio puro, sea predicado sin contaminación, sin distorsiones, de la manera más verdadera en el tiempo del fin, porque Apocalipsis 14 está hablando del tiempo del fin. El primer ángel da un mensaje con el evangelio eterno y que una parte de ese evangelio eterno es un llamado a temer a Dios y darle gloria, porque hay un juicio que ha comenzado. Y según las profecías de la Biblia, de Daniel y Apocalipsis, ya estamos en el día del juicio, que se le llamaba anteriormente investigador, ahora se le llama previo al segundo advenimiento de Cristo. Y es un llamado a adorar al Dios creador que hizo el cielo y la tierra. Y ese Dios creador está identificado en el 4º mandamiento, que nos habla de adorar al Señor en el 7º día, el día de reposo, que es una celebración y un agradecimiento al Dios creador por haber hecho todas las cosas que hay en el mundo, incluyéndonos también a nosotros. Ahora, los conceptos de ángel hablan de rapidez y que involucra a todo el mundo, hay que darlo a conocer. Y la misión de Dios es que lo demos a conocer de alguna manera. Claro. Pero este programa está justamente diseñado para eso, para dar a conocer un evangelio que tiene esa característica de eternidad. Sí. Quizá nuestra mente finita no tenga la capacidad para poder explicar o saber o conocer qué es eternidad. Uno lo habla, pero por fe entiende que es una vida que no termina nunca. Y tú sabes que el ser humano apenas nace, dice alguien, empieza a morir. Sí. Es una característica del ser humano pecador, pero Dios ha prometido que eso lo va a cambiar. Entonces este evangelio eterno que se predica, que son buenas nuevas, trascienden eso. Y ahora aquí la fe debe ser la que a nosotros nos motiva a mirar lo que Dios nos ha prometido como regalo a pesar de las dificultades. Claro, precisamente se le llama eterno porque nunca ha cambiado y que Dios ya lo tenía escrito antes de que creara al hombre, a la humanidad. Y como nosotros bien sabemos, en la historia después de Jesucristo entraron en la iglesia cristiana las herejías, los falsos maestros que habla Pablo, habla Pedro también y el apóstol Juan. Y durante la historia de los 2000 años que ha recorrido el Evangelio, ha tenido muchas distorsiones, muchos cambios, muchas derivaciones, a tal punto de que hoy día usted puede tener muchas doctrinas distintas y muy extrañas, algunas de ellas. Es por eso que en el texto es una promesa de que Dios va a recuperar el Evangelio primitivo, el que siempre debe haber sido predicado, que no debió haber sido cambiado, con toda la fe de Jesús, como dice aquí Apocalipsis 14, 12,
aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que son los dos grandes pilares del Evangelio eterno. La observancia a las leyes de Dios, ser obediente a lo que Dios ha dicho en la Biblia, en la palabra, y tener una fe correcta en Jesús. Ahora, allí en 1 de Juan, capítulo 4, 8, que interesante como Juan habla del amor. ¿Eh? Sí. Cuando uno mira a Juan en los primeros pasos que dio, Dios lo tildó como alguien que no era amoroso, voy a decir así. Sí. Pero cómo cambió. Un hombre joven que estuvo cerca del Señor y su vida cambió para hablar del amor. En 4.8 él dice, y en este contexto de la misión estoy hablando ahora, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero este amor no es el amor que Dios entrega a quien lo ama a Él. Sí. Lo entrega indiscriminadamente. Sea quien sea la persona, Dios lo sigue amando. Sí. Es complejo comprenderlo esto porque normalmente uno discrimina. Si alguien te hace algo mal, tú ya le pusiste una X, ¿no? Dice, no, si yo lo perdoné, pero sigue eso en su mente. En Dios no existe eso. Dios siempre es amor. Y por amor va a terminar el conflicto. Por amor va a destruir a quienes no quieran aceptar la salvación. Y me gustaron mucho estos dos pasajes que están aquí en esta lección, en este día martes. Martes aquí, 1 Timoteo 2.4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos. Y eso es hermoso, porque algunos dicen, no, Dios quiere que algunos escogidos sean salvos, o estos otros no, y a estos sí. Que Dios tiene gracia para algunos y para otros no. 1 Timoteo 2.4 dice que Dios quiere que todos sean salvos. Y 1 Pedro 3.9 nos dice que Dios no es que esté tardando su venida, como algunos lo creen de esa manera, sino que Dios no quiere que ninguno perezca, que todos se arrepientan, que todos se vuelvan al arrepentimiento. Por eso que Dios está esperando, la venida de Jesús se está retrasando, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y a mí me gustaron estos pasajes porque dan esperanza a las personas. Dios te está esperando para que tú te conviertas. Dios quiere que seas salvo, quiere que llegues al reino de los cielos y que no te pierdas esta oportunidad que Dios te está dando, igual que a nosotros y a todo el mundo. Claro, por eso que esos tres textos, tanto los tuyos y el otro del amor de Dios, hablan de que Dios ama, no importando la persona. Porque Dios en su sabiduría sabe exactamente quién se pierde, quién se salva, pero eso no cambia el amor de Dios hacia la persona. Él es inmutable en ese sentido. ¿Cómo trabajó, por ejemplo, con Judas hasta el último momento? Llamándolo a que cambie. No lo forzó, pero le daba las indicaciones. ¿Y qué decidió al final? ¿Quién fue el que decidió al final? Él. Claro. Lamentablemente. Entonces eso no es lo que Dios quiere para nadie. Porque como decía allí el texto que tú habías leído de Timoteo, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el amor de Dios está abierto para todos. Estamos mirando y nos estamos acercando al final del estudio de este trimestre. Y hay una cosa que quizás deberíamos entender, que si el conflicto fue terrible, grande, va a terminar. La misión de Dios que se entregó al ser humano va a terminar y se va a cumplir. Lo que sí debería preocuparnos si nosotros estamos dentro de ese grupo que está cumpliendo la misión. Porque en la crisis final, ya lo vimos, grande el crisis de un pensamiento, de mantenerse fiel a Dios, pero ahora el éxito en la misión depende de Dios.
te contaba yo del incidente de alguien que programó una campaña misionera, reuniones, con todos los avisos y todas las cosas humanas que se pueden hacer. Y el día en que llegó el momento del inicio de la reunión, no llegó nadie. ¿Fracasó el hombre? No fracasó el hombre. Él cumplió su misión. ¿No es cierto? Claro, para la estadística no hubo ni un bautismo, nada, pero fracasó, no fracasó. Él cumplió la misión. Después se dieron otras instancias, pero por favor, te estoy recordando, ¿te acuerdas tú cuando Dios cruzó, cuando llegó allí donde estaban estos endemoniados, ¿te acuerdas tú? O los habitantes de Gadara. De Gadara, ¿no es cierto? Dios le dijo, mira, no me sigas. Qué raro, si yo quería que los... ¿Pero qué le dijo? Anda, ¿y qué cuentas? El evangelio. ¿Cuál evangelio? Lo que Dios había hecho en él. Ese es el evangelio que debe proclamar. Por eso que tiene éxito la misión, porque tú debes contar las experiencias que Dios ha tenido, las experiencias, los milagros que Dios ha tenido en tu vida, y eso no puede ser refutado por la gente. Claro, nosotros nos preguntamos, porque ya hemos puesto la plataforma de que Dios va a predicar el Evangelio eterno en los últimos días de la historia del mundo, y uno se hace la pregunta, ¿cuánto éxito va a alcanzar esta predicación en todas las personas, en todas las naciones, en los pueblos, en todo el mundo? Pero la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que este mensaje va a llegar a todo el mundo y va a iluminar la tierra, y que va a terminar con mucho éxito de muchas multitudes y tal vez millones de personas convertidas, porque está la promesa de que va a venir el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo va a tomar a muchas personas que van a predicar igual que Pedro, que por un discurso se convirtieron 3,000, o como Elías, o como Esteban y tantos otros como Pablo. Y esas cosas van a ocurrir de aquí en adelante para que muchos tengan la oportunidad de conocer el mensaje de salvación. Es por eso que muchos están esperando que se les diga cuál es el camino. Hay personas que están en esa confusión babilónica y que no dan ningún paso porque están pensando hacia dónde ir. Pero aquí nos dice el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, que Dios va a decir esta palabra a través del Espíritu Santo. Este es el camino, andad por él. Y no echéis a mano derecha ni tampoco torzáis a mano izquierda. Dios se compromete a hablar las cosas claras en los días finales. La gente va a ser despertada para tomar una decisión. Va a tener todo allí en la mesa como para decir esto es lo que es correcto. Y sí hay algo importante, que cada uno tome su Biblia y la lea con oración, hasta con ayuno, buscando la verdad, buscando lo que es más importante para su salvación en Jesucristo, ¿cierto, Raúl? Claro. La experiencia que a veces se tiene en la predicación del Evangelio es hermosa porque, no sé si te ha pasado, pero cuando tú estudias con una persona, le enseñas la verdad y de improviso ella dice, ¿sabes? Me gustaría bautizarme. O sea, hacer el pacto con Dios. Es una cosa muy linda que dice, oye, a lo mejor mi elocuencia, mis palabras. Hay que tener cuidado con eso porque cuando uno está hablando, el Espíritu Santo está trabajando en las personas y lo está convenciendo a él y lo está haciendo tomar una decisión. Ahora, claro, en el éxito de la misión, nunca digamos, pongamos, ¿cómo decirlo así? Pongamos el punto o el enfoque en nosotros. Porque el éxito de la misión es de Dios. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué habrían hecho todos los personajes que nosotros hemos estudiado si no hubiesen estado encomendados a Dios? ¿Qué habrían hecho? ¿Dónde habrían llegado? ¿Te acuerdas de Abraham? ¿Te acuerdas de Lot? ¿Te acuerdas de Esther que pasamos recién? ¿Qué habrían hecho ellos si Dios no los hubiera guiado por ese camino? Él tenía listo su plan. Qué lindo que ellos se pusieron en las manos de Dios y cumplieron el propósito. Por eso es que el éxito de la misión está justamente en ese sentido, dejar que Dios actúe en la vida de cada uno de nosotros. Y efectivamente, en todos los relatos bíblicos, siempre Dios está presente, porque siempre la gloria de las grandes conversiones que hubo allí en el libro de Hechos de los Apóstoles
y en otros libros de la Biblia, nos muestra cómo Dios respalda, cómo Dios dirige a sus siervos. Y eso es lo maravilloso, que en el día final, en la predicación final, Dios va a dirigir a su iglesia remanente. Y como dice Apocalipsis 7:14, hay una gran multitud que nadie podía contar, que van a ser los que van a llegar al reino de Dios. Eso nos da ánimo, porque muchas veces decimos son pocos los que se salvan, porque hay textos así también. Claro. Pero aquí nos da ánimo para decirnos de que está la posibilidad de salvarse, la posibilidad de convertirse, de recibir al Espíritu Santo, la posibilidad de entender el mensaje del cambio de vida, de abrazar a Jesucristo, de tener fe en Él. Y es así como Apocalipsis 21 nos muestra el paraíso, el lugar donde se va a completar la misión, porque ese es el propósito, que nos salvemos eternamente. Ahora, cuando uno habla de la misión completa, tiene que irse a los últimos capítulos de Apocalipsis. Y quizá yo leo algunos y invito para que quizá usted lea todo el capítulo 21 hasta Apocalipsis final, Así el triunfo claro. final. Pero mire, leo solamente el versículo 1 del capítulo 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos verán su rostro, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Se cumple la promesa que se dio al comienzo, que Él quería estar con... ¿Te acuerdas cuando salieron el pueblo de Israel? Éxodo 8:14, donde dice: y harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Siempre Dios ha querido estar con su pueblo. Aquí se va a cumplir para quedarse eternamente con su pueblo. Es una instancia maravillosa, ¿te parece? Efectivamente, y esto es lo que Dios quiere, que el Edén vuelva nuevamente a ser el lugar donde todos los seres humanos habiten, los que se salvan, un mundo nuevo, una tierra nueva, con las leyes de Dios que son las más perfectas, que ya no vamos a tener el problema de la tentación del pecado, sino que vamos a ser transformados, vamos a ser limpiados, lavados con la sangre de Jesucristo. Y como siempre se ha dicho, lo único que vamos a llevar a la eternidad va a ser el carácter, que tiene que ser un carácter santificado, un carácter purificado, el carácter de Cristo, la imagen de Dios en nosotros. Y Dios garantiza un éxito con todo lo que Él va a hacer en los días finales. Como decía Raúl, Dios va a intervenir, porque humanamente con nosotros el Evangelio no va a poder ser terminado, pero con la intervención divina sí va a poder ser predicado el Evangelio en todo el mundo. Y como ya se dijo anteriormente, en el mundo existen 2.200 millones de cristianos que conocen a Cristo, y hay más de 6.000 millones de habitantes en el mundo que tienen otras religiones. Entonces, solamente un poco más de una cuarta parte del mundo es cristiano. ¿Cuánto nos queda por predicar en otras latitudes y que la gente pueda conocer la Biblia, conocer a Cristo? Es una tarea titánica donde Dios va a intervenir en aquellos lugares donde nunca Jesucristo ha sido nombrado. Los desafíos que se presentan para esta verdad acá, Sí. dice, si nosotros en realidad, cumpliendo la misión, estamos depositando la semilla, porque Sí. la que va a germinar, lo va a hacer germinar es Dios. Amén. Esa es nuestra misión, sembrar semillas de verdad, semillas de relacionamiento, de vernos que somos alegres, que somos felices, que esperamos a un Señor que viene por nosotros a buscarnos. Y lo otro que se presenta, ¿está el discípulo preparado para recibir al Señor cuando venga? Ahí estamos nosotros preparados. Bueno, son desafíos que debe plantearse, quizás repasar un poquito lo que hemos estudiado, porque extraordinariamente ha sido extraordinario todo el trimestre de repasar el concepto de misión y cómo Dios lo cumplió. Queremos hacerle una invitación. Si Dios permite, el próximo trimestre, los meses de enero, febrero y marzo, vamos a abrir la Biblia.
como siempre lo hemos hecho, ¿no es cierto? Y vamos a estudiar el libro de los Salmos. Cuando vi este estudio dije, ¿será posible que en 3 lecciones, lo que sea, alcancemos a estudiar los Salmos? No, es imposible, pero allí va a estar el desafío. Que el Señor los bendiga, los acompañe, que tenga unas lindas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Dios va a proveer lo que usted necesita, pero por sobre todas las cosas, por alguna razón, usted está en ese lugar para sembrar la semilla de verdad. Nos encontramos entonces, bendiciones, en su programa Diálogo Bíblico.